liberados casi la totalidad de los detenidos durante la movilización en lo que fue, digamos, la movilización durante el tratamiento de la ley. La concentración que hubo frente al Congreso, claro. No fue una movilización, sino en realidad Sí. una concentración ahí en en todas las inmediaciones del Congreso, que fueron muchas porque éramos muchos y muchas. Y porque dejaban entrar poco. Y dejaba, además, claro. ¿no? Pero bueno, con este operativo que hubo, donde se agarró gente al voleo, donde los procedimientos a la hora de la detención y las cuestiones cuando los llevaban a declarar también tenían bastantes irregularidades. Quedan solamente 5 detenidos. No se sabe si las personas que uno vio que realizaron desmanes, que son las que ameritaría detener, estaban entre las detenidas, pero bueno, la Comisión Provincial por la Memoria estuvo haciendo un trabajo de monitoreo durante esa jornada, y para hablar de esto está ahora conectado con Resábado Federico Schmeigel. Él es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, estuvo trabajando en este informe y bueno, tiene la amabilidad de atendernos en este momento. ¿Cómo te va, Federico? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? Bien, bueno, ¿qué nos podés adelantar de este informe que va a ser presentado también a la justicia? Sí, bueno, nosotros venimos realizando esta tarea de monitoreo de las movilizaciones, de las diferentes manifestaciones que se han dado desde diciembre hacia aquí, y en cada una de ellas hacemos un informe de alguna manera con el registro de lo que se relevó. Eso es de nuestro carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, y estas tareas que se desarrollan sobre todo en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de ellas las hacemos en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el mecanismo local de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nosotros estamos preparando, esto se va a publicar el día lunes, el informe de lo que nosotros registramos en el marco de esta tarea de monitoreo. Uh-huh. ¿Y qué nos vamos a encontrar o de qué nos vamos a enterar? Que nos puedas adelantar. Bueno, en lo concreto nosotros estuvimos desde muy temprano allí, tanto en la plaza misma como en las inmediaciones. De alguna manera teníamos alguna información que estuvo circulando por diferentes medios, que tenía que ver con la disposición de las fuerzas que iba a ser para ese día. Bueno, se habían desplegado las fuerzas federales, sobre todo en los alrededores del Congreso, de la Plaza Congreso. Ya desde temprano nosotros observamos un despliegue realmente desproporcionado de personal policial, sobre todo de fuerzas federales y también de fuerzas de la ciudad más cercano a la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio, situación que luego se vio corroborada porque muchas de las detenciones las produjo esta fuerza en esa zona, ¿no?, de la ciudad, ya cuando las personas, los manifestantes se estaban desmovilizando. En el inicio observamos gran cantidad de personal. Es lo que lamentablemente venimos observando de manera recurrente, ¿no? La utilización de personal policial se vio desde las primeras discusiones de la ley de bases, sí. Miles de personal federal a los efectos de repeler, contener a una manifestación absolutamente legítima, ¿no? Y bueno, ya desde la mañana, desde el mediodía, comenzamos a ver los primeros eventos represivos, sobre todo sobre la avenida Entre Ríos. Allí la policía, tanto federal como también de la Prefectura Naval Argentina, iniciaron realmente un ataque indiscriminado contra legisladores nacionales que se encontraban en la esquina del Congreso, con esta modalidad del gas pimienta, un gas muy tóxico, muy irritante, de la cual desconocemos realmente al momento cuáles son sus efectos concretos, ¿no? Porque bueno, es un gas bastante novedoso, es muy oleoso y sobre todo genera una reacción respiratoria inmediata. Bueno, esto es aplicado de manera indiscriminada en el rostro de las personas y lo vimos ese día, sobre todo en el inicio, con los legisladores y personas que estaban allí. Así que ya desde el mediodía notamos una postura muy violenta por parte de la fuerza de seguridad que se desarrolló a lo largo de la jornada. Uh-huh. Esto es un poco el miércoles fue, si no me equivoco, el día que también hubo una movilización, en realidad también una concentración en Plaza de Mayo, reclamando por la libertad de las personas que continúan detenidas. Bueno, ahí también vi la presencia ahí en el cabildo de la Comisión Provincial por la Memoria, y un poco se dio esta cantidad de presencia policial de nuevo, una constante de
indicarnos con énfasis que subiéramos a la plaza, que no estuviéramos en la calle. Inclusive te imposibilitaba como hasta salir de la plaza porque estaban como muy corridos ahí contra el cordón policial, o sea, contra el cordón de la vereda y el cordón policial, hasta medio que quedabas ahí en una situación bastante como complicada, o sea, tenías como que pedirles permiso para que te dejen pasar, y la verdad que es un poco como vos decís, hay como una constante presencia policial muy fuerte en la Avenida de Mayo, hasta 9 de julio, casi un cotidiano en diferentes pequeñas o grandes movilizaciones que haya, digamos, también hay como ¿no? Hay como un laburo de acostumbramiento a lo que deberías, a lo que tiene que ver con el modelo Bullrich, ¿no? Aparentemente, y está claro como en un acuerdo, en un sólido avance con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, todo eso está justificado en la aplicación del protocolo antipiquete, que Exacto. es la resolución 943 del año pasado. Ese es el fundamento que utiliza el gobierno. Eh, y como vos bien decís, la utilización desproporcionada de personal policial es materia recurrente, ¿no? Realmente no tiene ninguna justificación, es muy desproporcionada, no hay ninguna hipótesis de conflictividad que realmente amerite la utilización de fuerzas federales, sobre todo para este tipo de procedimientos, y ni hablar que esto también se está produciendo en articulación con las fuerzas de la ciudad, que tienen un espíritu represivo muy particular y es algo que lamentablemente también venimos observando recurrentemente, sobre todo en los cuerpos de policía motorizada, Claro. que no solo aplican estos gases y sprays pimienta, utilizan armas de fuego con postas de gomas, las cuales nosotros identificamos que se tiran por encima del torso, digamos, se tiran en la zona del rostro, con lo que eso implica, eso está desaconsejado, está de alguna manera limitado por organismos internacionales. Nosotros, como fruto de este operativo, este mega operativo, identificamos más de 600 personas heridas, ¿no? A lo largo de toda la jornada. Esto fue un poco un registro que se construyó a partir de nuestra información registrada en el campo, así como también de los cuerpos de rescatistas que actúan en estas manifestaciones de manera voluntaria y que, bueno, asisten a aquellas personas que son afectadas tanto por los gases como por postas de gomas en todo su cuerpo. En lo particular, quiero reiterar esta recurrencia del uso de bala de gomas en los ojos, en la cara, Que era, con perdón, una el potencialidad, sí. método que había tenido la policía en Chile, ¿no? Allá en el 19. Sí, que bueno, que dejó muchas personas con problemas de visión, incluso ciegas de algunos de sus ojos. Hemos tenido ya desde el inicio de los debates de la ley bases heridos con estas características. Y a ello se suman también situaciones que se producen en el marco del ahogamiento, de los problemas respiratorios que devienen del uso de spray, que, bueno, que muchas veces devienen en convulsiones, devienen en ataques respiratorios muy fuertes, sobre todo si las personas tienen alguna afección Sí, cardíaca, sí. alguna afección de base, una afección respiratoria, esto se agrava más aún. Así que, bueno, nosotros estimamos más de 600 heridos para lo que fue la jornada del día 12. Y bueno, y también destacar que en el caso de la motoricidad, de la policía en motos, digamos, ¿no? Los cuerpos motorizados, observamos que usan armas de fuego con cargador de plomo, digamos, ¿no? Eso está prohibido, eso no está permitido, y no obstante ello es algo también recurrente. Y sobre Perdón, todo las características. en Claro. esta movilización encontraron eso y digo, ¿y no estamos lamentando un muerto de casualidad? En todas las movilizaciones que hasta el momento nosotros venimos registrando que hay presencia de fuerzas, de cuerpos motorizados, sobre Sí. todo del grupo del GAM, de Acción Motorizada de la Policía de la Ciudad, es una constante la utilización de armas de fuego con cargador, digamos, de fuegos de plomo, lo cual es algo que no está para nada permitido y con toda la potencialidad de peligro que eso implica, porque es personal que realiza maniobras muy arrojadas, muy temerarias contra los manifestantes, les tiran las motos encima, quedan a corta distancia, ¿no? De las personas que son agredidas y bueno, por ende, la potencialidad de un hecho de mayor gravedad está latente.
Estamos conversando con Federico Schmeigel, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, del equipo que participó del monitoreo y del informe, de la elaboración del informe que van a presentar el próximo lunes. Hablabas recién de la aplicación de este protocolo antipiquete que no recordaba Bullrich anunciándolo, lanzándolo, pero que en la práctica, cuando había este tipo de movilizaciones, cedía ante la realidad. Pensemos en la movilización del 24 de enero en el paro de la CGT, en la del 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres, el 24 de marzo, bueno, era domingo, no hay... la marcha universitaria, digo, ahí se hablaba, se va a aplicar el protocolo antipiquete, pero en los hechos después se veía que cuando veían una movilización de esta envergadura, decían, bueno, no se va a poder aplicar y no pasaba a mayores. Esta vez sí se buscó aplicar a rajatablas. ¿Qué lectura hacen de esa situación? Sí, bueno, fue así. La búsqueda de la aplicación fue constatada, digamos, ¿no? Al mismo tiempo también es contradictoria porque las mismas fuerzas son eh, las que bloquean determinados accesos. Entonces, de alguna manera, las propias fuerzas son las que cortan la calle. Claro, sí. Sí. Hay veces sin lógica respecto al tránsito o a lo que se busca prevenir, ¿no? En varios momentos, no solamente de esta, sino en otras oportunidades, la lógica y la racionalidad del bloqueo policial de determinadas arterias no queda claro cuál es la utilidad, no queda claro cuál es, de alguna manera, la función. En este caso se buscó, como bien decís, de alguna manera aplicar de manera rajatabla el protocolo con todas estas contradicciones, pero bueno, también al mismo tiempo nosotros observamos prácticas que están por fuera de cualquier, incluso represión estrictamente a los manifestantes. Observamos cómo policía de la ciudad, policías federales, sobre todo nosotros hicimos una denuncia en Comodoro Pi, agredía con tonfas y dejaron inconsciente a gente en situación de calle, gente que transitaba la ciudad caminando por fuera de los lugares de conflicto y hordas de patrulleros de motos, por ejemplo, acompañadas por personal de civil, de policía de la ciudad. En un caso pegaron con una tonfa en la cabeza a un muchacho, lo dejaron inconsciente, nosotros localizamos el caso, hicimos la denuncia correspondiente y esta situación la observamos en varias oportunidades. Incluso en algunos de los detenidos que todavía permanecen en cárceles federales, observamos que eran personas que no estaban ni siquiera, no es justificatorio, ¿no? Pero ni siquiera participaban activamente de la manifestación, era gente que específicamente en situación de calle que transitaba Claro, y había que fue personas que detenida. salieron de un subte, bueno, entre los testimonios que escuché en la semana, un hombre que era un vendedor de sándwich, que estaba ahí, que empieza a mirar y que de repente se lo llevan, digamos, fue un formato resultadista más que, bueno, detuvimos a toda esta gente, como que parecía que lo que tenían que mostrar era un número de detenidos o detenidas más que habían impedido la realización de un corte, que en todo caso es la justificación que usan para la aplicación del protocolo, justificación que usan basados y basadas en un formato de opinión pública, ¿no? Esto de tomar todo el tiempo de los medios, no queremos que nos corten, bueno, tomo eso, pero de ahí a tener que mostrar resultados detenidos, yo no escuché que la gente diga, quiero que me digas cuántas personas Claro, sí. detenés en una movilización. En todo caso, digo, usando sus lógicas de pensamiento, aunque no las comparta, esas matrices, ¿no? Sí, incluso con mucha crueldad, porque estas circunstancias en las que detectamos, en las que la gente quedaba golpeada y abandonada a su Sí. suerte, eh, no tenían ningún tipo de justificación, pero de ninguna manera. Obviamente que la violencia para nada está justificada en esos términos, pero al mismo tiempo la crueldad con la que la gente era abandonada luego del golpe. Por eso entendemos que la justicia tiene que investigar estos hechos, no pueden quedar impunes, debe darse una estrategia de investigación con las pruebas. En la ciudad de Buenos Aires está lleno de cámaras, la gente ha aportado infinidad de videos en los que se ven actitudes arbitrarias, violentas, injustificadas por parte de las fuerzas de seguridad y de alguna manera la justicia tiene muchas herramientas para avanzar con las investigaciones. Tan rápido como quiso avanzar o pretendió o pretende avanzar con la investigación que aún mantiene a personas privadas de libertad, ¿no? En cárceles federales, que es toda una novedad también. Ujú. Y más aún cuando uno escucha muchas
declaraciones que se están haciendo en los medios de comunicación por parte de aquellos que estuvieron detenidos, de los hechos de crueldad que también sufrieron dentro de las Sí. unidades penitenciarias. Así es. Sí. Después también otra como novedad es esta idea de que buscan imponer y siguen queriendo imponerla a través de, no sé, el vocero presidencial Manuel Adorni, las réplicas que hacen sus seguidores en redes sociales, esta idea de que se trata de terroristas que intentaron dar un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué te parece que se busca, digamos, con la instalación de esta narrativa, cuando además uno después empieza a ver un poco las historias de la gente, la que va siendo liberada, digo, esto, un vendedor de choripanes, o gente que movilizaba, pero que no, ni siquiera movilizaba en columnada con una organización, ¿no? Digo, que había ido suelta y de pronto pasan a ser cómplices de un intento de golpe de Estado. Sí, bueno, no, de ninguna manera, o sea, nosotros no entendemos que esta noción que intenta, digamos, el gobierno y que ha pretendido la justicia también, de utilizar los términos como terrorismo o otro tipo de acciones desestabilizantes, ¿no? La sedición, eh, entendiendo como elementos disolventes, ¿no? Bueno, toda una retórica, un lenguaje que nos remite francamente a la dictadura, digamos, no hay prácticamente otro parámetro. Nosotros en su momento, en el año 2011, nos opusimos fuertemente a la incorporación de la figura de terrorismo en el Código Penal. Más allá de las salvedades, nos parecía que era una figura que no debería estar contemplada en el Código Penal, no está de ninguna manera justificada su incorporación. Y bueno, lamentablemente también son herramientas que quedan para los diferentes contextos políticos. Hoy es utilizada de esta manera. En su momento ha pretendido ser utilizada contra grupos mapuches y ha también sido justificatoria de eventos represivos, sobre todo en la Patagonia. Hoy está puesta en función de esta estrategia de gobierno, de una nueva estrategia política, en este caso extremadamente represiva también, y con sus fines políticos y económicos del caso, del contexto, pero de ninguna manera nosotros entendemos que esto está justificado. La manifestación es una garantía constitucional, está reconocida a nivel internacional. La Argentina tiene compromisos internacionales en la materia, ha suscrito diversos tratados y convenciones de derechos humanos que la contemplan como parte de una actividad ilícita de la población y de ninguna manera la coerción sobre eso, la coacción, la represión en los términos en los que estamos siendo testigos, está de ninguna manera justificada y menos aún introduciendo estas categorías de terrorismo o sedición. ¿Qué evaluación hacen de la acción de la justicia? Digo, esto de mantenerlos una semana detenidos, cuando en un artículo en Tiempo Argentino, creo que fue que leí, que a dos personas que son las que entran en el auto de Cadena 3 que entran a robar unos cables en realidad, no son los que prenden fuego el auto, sino que sobre ese auto entran a robar unos cables, que es como el delito de moda hoy en Buenos Aires y en muchos lugares del país. Que esas personas a las 2 horas o 3 horas los detuvieron y a las 2 o 3 horas los estaban soltando cuando a esta otra gente la tuvieron una semana. Esto de que la llevaron a penales tampoco es menor cuando hay un problema gravísimo en Buenos Aires de la situación habitacional en comisarías porque aducen que no hay plazas en los penales, pero ahora de pronto aparecieron 33 plazas en los penales federales para llevar a esta gente. Eh, Ver a un fiscal como Stornelli, que es un tipo que tendría que dar algunas explicaciones sobre su accionar en el pasado, haciendo estos planteos. ¿Qué evaluación hace de cómo funcionó la justicia en este caso? Bueno, de alguna manera, vos bien lo has expresado, digamos, la justicia actuó con celeridad en torno de estas figuras penales, de estas potencialidades penales que intentó de alguna manera esgrimir contra los imputados y uno no puede dejar de desprenderlo de un contexto político, ¿no? Y también de cómo el gobierno intentó dominar estos hechos y la acción, sobre todo fiscal, encuadra en esos casos. El gobierno rápidamente salió a decir que estos eran hechos de corrupción, perdón, de terrorismo y rápidamente la justicia actuó en esos términos, ¿no? Sintiéndose habilitada. Lo que tiene que ver con las condiciones de detención de las personas, eso fue monitoreado, fueron
y fue inspeccionada por personal del Comité Nacional contra la Tortura y de la Procuración Penitenciaria, que tienen jurisdicción en el ámbito federal. Y bueno, y de alguna manera todo lo que tenga que ver con el agravamiento de sus condiciones de detención, entiendo que fue denunciado o se hicieron las presentaciones del caso, ¿no? Entiendo que la mayoría de los detenidos y de los imputados tienen defensoría oficial por parte de la Defensoría de la Nación, pero sí, esperemos que de alguna manera, esa celeridad por la imputación también sean los mismos términos de lo que son estas denuncias por abuso policial, por violencia policial, en la cual se han multiplicado varios casos también en el mismo fuero. Perfecto. Bueno, Federico, queremos agradecerte el tiempo y la disposición, bueno, para conversar. Seguiremos seguramente haciéndolo durante los próximos meses. Un abrazo grande. Les agradezco, muchas gracias. Hasta luego. Era Federico Smegel, bueno, de la Comisión Provincial por la Memoria. Justamente conversamos con él en relación a todo lo que está pasando, que si se quiere, una de los disparadores para la conversación que tenemos hoy tiene que ver con lo que pasó el miércoles pasado también en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Miércoles del anterior. Claro, exactamente, cuando se votaba la ley Bases.